Seguimos en el bueno y el malo y estamos ahora con el dirigente de Unión Popular, Pedro Puerta. ¿Qué tal, Pedrito? Buenas noches y gracias por venir. No, Rodrigo, gracias por la invitación. Qué elegancia hoy. Bueno, te invitan al programa líder de la televisión, hay que venir. Me falta el malo que hoy está más pobre. Falta el bueno, o el malo, no sé. No sé, podemos hacer una encuesta, ¿quién no vino hoy? A ver qué dice la gente. Sí, saludos a Pablo. Che, Pedrito, ¿hay un despiole ahora en el PJ o no? Sí, la verdad que está en el peronismo en sí, está interesante el peronismo en general, sí, más está, que en el PJ. En el PJ también, porque... Bueno, ahí está el tema Barrio Nuevo. Uno, claro, y uno todas las mañanas se desayuna una radio pasillo más que nada. Todos sabemos que los tiempos de la justicia a veces son más rápidos, a veces son más lentos, pero en algún momento se definirá esta serie de apelaciones y demás que tiene el PJ y su intervención, ¿no? Pero por el momento veo que hay una estructura a nivel nacional terminando de encarrilarse, acomodándose un poco en ordenar lo que es esto, lo que es el Partido Justicialista, pero sí en el peronismo tenemos un poco de revuelo y está interesante porque, bueno, hay una fecha que no se puede cambiar, que son las elecciones del año que viene, ¿no? Se vota en octubre y todos sabemos que con el clima enrarecido que se vive hoy, la oposición tiende a encontrar puntos de acuerdo y formas de tratar de trabajar en ser o una alternativa o por lo menos demostrar que se pueden hacer algunas cosas mejor, ¿no? Yo decía cuando empezamos el programa hoy que el peronismo venía como adormecido, golpeado, después de 2 elecciones consecutivas que habían perdido, pero por lo que pasó la semana pasada, por cómo bajó la imagen del presidente, cómo de alguna manera Cambiemos entró en terapia intensiva, es como que el peronismo intenta reaccionar ahora, ¿no? Se juntan, buscan la unidad y empiezan a buscar alternativas para adelante. Sí, es interesante, ahí hay que ser también hay que por lo menos en mi rol, yo siempre lo remarqué, no formo parte del gobierno nacional, pero tampoco quiero que se me meta en la bolsa de los que buscan desestabilizar al gobierno actual, ¿no? Me parece que en todo caso el elector en el 2019 tiene que tratar de encontrarse en el cuarto oscuro con propuestas que sean o bien quienes están gobernando hoy, o bien una alternativa, pero una alternativa que sea mejor, no algo que plantee echar por tierra los 2 o 3 años de cambios que han habido en la Argentina, o de barajar y dar de nuevo. Me parece que no estamos en esa situación. Sí creo que estamos en una situación en donde hay que ir puliendo algunas cosas, tratar de dar una mano al gobierno actual para que se pueda, digamos, salir adelante de la mejor forma posible y entender que también hay un sector de la sociedad que viene siendo golpeado hace muchos años y que continúa siendo golpeado. La clase media en la Argentina es de las que más ha sufrido en el último tiempo, y eso nosotros lo vemos cuando vemos los comercios vacíos en nuestra ciudad, cuando recorremos el interior de la provincia y vemos que hay una especie de estancamiento de la sociedad, y las tarifas que pegaron duro. El tema de la luz acá en Misiones es terrible en toda la Argentina, es terrible. Eso es muy fuerte para que lo tenga que afrontar y cargar con todo ese costo la clase media, digamos, de la Argentina, que es la que más aporta. Hoy yo veía, me llamaba la atención, escuchaba la radio esta mañana, y hablaban de las inversiones de aeropuertos con el tema de la cantidad que pagó de tributos y demás. 2.000 millones de inversión y 3.600 de impuestos, o de tasas, o de canon. Vamos a la clase media. Hoy a hacerte un cuartito, una habitación. El tipo que deja el nido, la casa con sus padres y dice, bueno, a ver, yo me voy a meter en esto de los UBA o alguna forma de financiación, me voy a hacer mi casa. Hoy vos te haces una casa, pero tenés que hacer una pieza al Estado. Porque la cantidad de impuestos que vos pagás por los materiales, por la mano de obra, por los servicios, vale casi, no te digo una casa más, pero seguro una piecita con baño, con todo completo para el Estado. Una le tenés que dar al Estado. Hoy el que invierte en la Argentina, casi la mitad de la inversión se va en impuestos. Entonces, en una Argentina donde hablamos de bajar los impuestos, buscar una simplificación para las pequeñas y medianas empresas, buscar la forma de que la carga tributaria sea menor, nos encontramos que en 3 años del gobierno de Cambiemos pasamos de tener 78 impuestos a tener 100 o más de 100.
Entonces, se han creado nuevos tributos, se han modificado algunos tributos, pero la carga impositiva termina siendo mayor que antes, y eso no golpea. Al que menos tiene, no lo golpea porque ya no se lo puede golpear más, digamos, porque ya está en una situación terrible que hay que tratar de recuperar, de darle una mano y que suba. Y al que más tiene, por lo general no tiene los fondos en la Argentina, pero al que está en el medio, al que da trabajo y al que también trabaja, es al que más le golpea. Sí. Entonces, ahí es donde tiene que venir. Ahora, y cuando vos escuchás que se habla de que se viene el ajuste, que hay que negociar con el FMI, que la cosa se pone dura, ¿qué te hace Rodrigo, pensar eso? A mí me parece que las chicanas y esto político sin contenido, simplemente buscar hacerle el daño al que gobierna o al equipo económico, sin un análisis profundo por detrás, no tiene mucho sentido. Cualquiera que entiende que este es un país que requiere y necesita muchísima inversión, sabe, y cualquiera que haya hecho una inversión en su vida sabe que es mejor invertir pidiéndole a alguien prestado y después devolverle que invertir su propio bolsillo, más cuando tu bolsillo es chico. Ahora, hay a quienes pedirle y a quienes no. Eso es otra historia, digamos. Ahí podemos decir, che, ¿conviene pedir prestado al fondo o conviene pedir? Y bueno, pero si vos tenés un país donde la oposición, por ejemplo, o donde la justicia, o donde los otros dos poderes, digamos, no te dan una mano para recuperar las instituciones y para ser creíble en el mundo, y se te empiezan a cerrar las puertas. ¿A qué voy con esto? Tenemos una expresidente que tiene, lo dije en varias oportunidades en esta misma mesa, del Código Penal, de la parte especial, encaja en casi todos los delitos. En casi todos, ¿eh? Esto es, hay algunos casos duros y están casi todos, ¿verdad? Vos vas a Comodoro Pi y pedís un detalle de las denuncias, de los casos que se están investigando, y la mayoría son todos los funcionarios del kirchnerismo. Entonces, cuando vos tenés una justicia que es, esto en mi opinión, ¿no?, por demás lenta para algunas cosas, demasiado lenta para resolver algunas cosas, donde un día va preso el que robó, pero al otro día ya sale libre, y pasa de poder tener un delito fuerte de evasión a tener una simple multa ante el organismo recaudador, me parece que la credibilidad de tu país se va perdiendo, se va diluyendo, y no podemos echarle la culpa al presidente del equipo económico de los errores de una oposición que no es constructiva, sino que busca poner palos en la rueda, y de una justicia que no se termina de ordenar. Cuando vos no tenés un país que es creíble, no va a venir el inversor más transparente a poner la plata en tu país. No la ponen los argentinos, vamos a pretender que venga alguien serio a invertir en Argentina. Lamentablemente es así, esa es la realidad que se vive. Entonces, me parece que nosotros como en mi caso jóvenes o aquellos que no estamos dentro del gobierno, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar tanto en el 2019 y ver cómo le ganamos o cómo hacemos tal, y pensar un poco cómo reconstruimos este país. Parece que ese es el gran objetivo, que hasta ahora, creo yo, no es la clase media que tiene que seguir haciendo el esfuerzo, pues ya ha hecho un esfuerzo por demás, sino que es la clase política, por supuesto, y un gran sector de la Argentina que hoy está, digamos, pasando un gran momento en pos del peso de otros, ¿no? Ahora, y cuando se habla de el ajuste, de ordenar, y de no tomar créditos, o tomar créditos como método de precaución para que no haya ninguna disparada, ¿no crees que eso también va a terminar? Es decir, es difícil encontrar la salida, porque por un lado decís, che, el ajuste no, porque la verdad que ya estamos mal, pero por otro lado, si no tomamos plata prestada, no emitimos, no podemos pagar las obligaciones. Digo, ¿cómo se encuentra la salida en ese cuadro tan difícil? Lo que pasa es que ya cuando uno empieza a empantanarse, esto es un poco como, yo lo voy a llevar a algo más cercano mío, en la época de estudiante, cuando uno iba a la universidad, vos tenías dos caminos en la vida universitaria: o cursabas la materia en tiempo y en forma, hacías todo correcto, ibas, rendías el final, aprobabas, seguías para adelante. O tenías el plan B, digamos, que era, bueno, curso, falta un poquito, rindo un parcial, me acomodo de esta forma, el día de la fecha final la pateo y voy pateando y se empieza a formar una bola de nieve. Y la bola es cada vez más grande. Y en la vida universitaria vos te puedes encontrar con miles de millones de casos, chicos que han cursado 4 o 5 años y para los padres estaban recibidos y cuando uno va a los papeles estaban en primer año. Y bueno, la Argentina es un poco así. Lamentablemente la Argentina es un poco así.
es un poco irresponsable en ese sentido y no quiere a veces asumir el costo que tiene ser un país serio y prolijo. Este es un país donde muchas veces se cuestiona al policía por buscar impartir orden, donde el contrabandista está bien visto, pero aquel que hace todas las cosas en orden y prolija es un tonto, para decirlo, para no decir que es un boludo, sí. ¿Entendés? Entonces, si nosotros no empezamos a cambiar ese tipo de cosas, me parece que... Ya que es cultural, es un problema cultural, bueno, pero que va a llevar años. Pero bueno, pero se puede... No, ojo, pero también hay un error que tiene que ver con la imposición. Si culturalmente somos de una forma, tampoco podemos buscar imponer algo que no va a funcionar. No funciona 100 impuestos que golpeen a la clase media. No funciona crear tributos especiales, fijarle un precio obligatorio a productos de consumo en un país que nos manejamos de otra forma. Entonces hay que buscarle la vuelta con métodos que sean quizás un poco más modernos y que sean un poco más simples. Sí, hoy me llamó la atención, leía que desde el Ministerio de Producción quieren pedir a las empresas que le muestren los números para ver por qué suben los precios. Digo, bueno, volvimos a la era Moreno. Por eso, me llamó la atención ese dato. Algo, pero a ver, lo leíste hoy, pero es algo que hace varios meses se viene discutiendo en las mesas del sector empresarial. Entonces, no es algo, para mí, en mi caso, del sector empresarial, no es algo novedoso lo que me comentáis. A mí hace meses ya que me llama la atención los mecanismos de solución que está encontrando este gobierno, que son desprolijos. Y me parece que es un poco por querer patear los finales, por no querer hacer el verdadero ajuste, que el verdadero ajuste tiene que ver con que seguimos viendo en las oficinas del Estado una cantidad enorme de ñoquis, que seguimos encontrándonos, y cuanto más chico es el pueblo, más fácil es detectarlo y darse cuenta la cantidad de gente que cobra asignaciones y planes y demás, y no le corresponde. Entonces, ese tipo de cosas siguen habiendo en la Argentina, y son millones y millones y millones y millones de pesos que todos aquellos que somos contribuyentes y que pagamos nuestros impuestos, se los estamos dando a algunos vivos, que hasta el día de hoy siguen matándose de risa. Y encima buscan desestabilizar el gobierno. Yo lo he dicho en el 2017, en las elecciones pasadas. El gobierno nacional financió la campaña de un partido político en la provincia de Misiones que, a fuerza de piquetes, de protestas, de cortar rutas, de entregar planes truchos y demás, adquirió votos. Entonces, financiado por el gobierno nacional. El mismo gobierno nacional financia a veces a grupos, como son estos grupos piqueteros o demás, que van y hacen las protestas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pensás? ¿Que nos animó Macri a contar con eso? Y lo más triste de todo, Rodrigo, es que no lo paga el presidente de su bolsillo. Lo pagás vos a fin de mes cuando pagás tus impuestos. Está clarísimo. Ahora, es una locura. ¿Vos crees que Macri, con lo que se venía denunciando la campaña, que era el ajuste, que era terminar con lo que se había logrado en el tiempo del kirchnerismo, no se animó a tomar esas medidas? ¿O que el gradualismo fue realmente una alternativa? Porque me parece que el gradualismo, salvo en energía, no hubo otro recorte importante. A mí me parece que ni una cosa es excelente ni la otra tampoco. Digamos, el gradualismo fue bueno en algunas cosas, es bueno en algunas cosas y es bueno aplicarlo en algunas cosas, pero en otras es mejor una terapia de shock y una terapia de modernización. Yo lo dije desde el primer día que este gobierno estaba mal asesorado. A mí me parece y estoy convencido que este gobierno está mal asesorado en materia económica. El costo, y en materia política también muchas cosas, el costo político que asume, y lo asume el propio presidente, por una modificación tributaria que en el día a día no cambia nada. Digamos, yo hoy hice ¿A la renta financiera? Toda la modificación de impuestos que se hizo el año pasado, la modificación tributaria gigantesca, donde supuestamente se eliminaban algunos, sí, se aplicaba el impuesto a la renta financiera, pero se modificaba el esquema de los ingresos brutos, y todos los gobernadores le hicieron pito catalán con el tema de los ingresos brutos al gobierno nacional. Digamos, eso, el ciudadano medio no encontró un beneficio. Termina siendo todo mucho más caro. Impositivamente termina siendo todo muchísimo más caro. Entonces, pero el costo político cayó de lleno contra el presidente. A mí me parece que está mal asesorado. A mí me parece que hay un sector del gobierno nacional que no está entendiendo la realidad, que no vive la realidad.
Y eso es muy duro, eso trae consecuencias que son las que estamos viviendo hoy. ¿Tiene que ver quizás, Pedro, eso con la falta de políticos en el gabinete? Por ahí que son muchos empresarios y pocos que caminen el barrio y vean la realidad de la gente. Totalmente, hay una ausencia de política y hay una sobreexageración del marketing. Hay una exageración total. A mí me hizo acordar, hoy me llamó la atención la especie esta de cadena nacional, estilo hollywoodense del presidente. Me hizo acordar un poco a la serie esta House of Cards, que el protagonista giraba y hablaba al público y el otro quedaba como congelado, porque el ministro de producción estaba como congelado ahí, nunca entendí bien para qué. Digamos, se me plantearon un montón de interrogantes, pero bueno, nada, misión cumplida. Apareció de nuevo Cristina en escena, que es lo que al gobierno nacional le sirve como para balancear. ¿Vos decís que eso fue para lograr de vuelta subirlo al ring y que ese sea el debate? Me parece que sí. Porque además dijo la locura de Cristina, o sea, fue un poco digitado, me parece. Pero de nuevo, pateamos el final. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a patear el final? En algún momento la materia vence. ¿Y cuándo rinde, no? Porque bueno, hay que ver que si le sigue rindiendo al gobierno y al presidente enfrentarse con Cristina. ¿Es el negocio? La materia vence, Rodrigo. La materia vence. Encontrarte hoy con la situación económica que vive la Argentina y lo peor de todo, hay una situación de desesperanza en la sociedad. Cuando vos ves que esta variación que hubo, esta devaluación, por ejemplo, del dólar, tendría que haber hecho por una cuestión lógica más baratos los productos en la Argentina, ¿no? Sin embargo, la cola del puente a Paraguay sigue siendo... Sí, bajó un poco. Bajó un poquito. Bajó ese para el que es optimista, dice, sí, ya estoy un poco mejor y la deuda sigue siendo enorme. Bajó un poquito. Bajé de 2 horas de cola a 1 hora 45. Yo me peso a la mañana y digo, qué flaco que estoy. Y sí, a la mañana siempre va a estar un poco más flaco. Bajó un poquito la cola. No bajó la cola. Digamos, y si bajó de nuestro lado, no creció del otro lado. No, eso no. Entonces, algo está pasando. Ya este feriado, el movimiento de turistas fue mucho más cortito, digamos. O sea, el argentino está empezando a cuidar la platita y empezar a buscar otro camino. Y eso es preocupante. Cuando uno patea los finales, te lo puedo decir con conocimiento de causa, cuando uno patea los finales, tarde o temprano el final se vence. Y me parece que el gobierno está errándole en ese sentido. Y va a tener que buscar un mecanismo de salida pronto. Te llevo de vuelta al peronismo, que es por donde arrancamos, y te voy a preguntar algunos nombres a ver qué opinión tenés, porque se hablaba hoy de la posibilidad de empezar a buscar consensos, y este fin de semana apareció, por ejemplo, Felipe Solá como posible candidato. Felipe siempre es siempre candidato. No, Felipe, hace mucho que he compartido alguna que otra campaña. Ha sido, ojo, Solá fue uno de los pilares de aquella unificación del justicialismo, del peronismo federal en el 2009, cuando hicimos un encuentro en Obras, en Capital Federal, y fue en gran parte gracias a la gestión de Felipe Solá. Y ha sido un muy buen candidato en el 2015 para la provincia de Buenos Aires. ¿Pichetto? Yo a Pichetto lo considero un armador. Es un estratega excelente, que ha sabido manejar y sabe manejar el Congreso de la Nación como nadie, así que... ¿Pero le alcanza para poder ser candidato a presidente? Digo, estos son los nombres que se barajan hoy. Vamos a un poco a los números. A Pichetto electoralmente nunca le ha ido bien. Entonces, me parece que él eso lo entiende, y yo me quedo con la imagen del Pichetto que vi antes de que Urtubey viniera a Misiones, unos días antes en Buenos Aires, y sus palabras, ¿no? Que dijo, bueno, el candidato va a aparecer, pero que él está más abocado a la cuestión de la organización y de esta unificación del peronismo. Si el peronismo se va a unir, se tiene que unir a través del Poder Legislativo, que es donde están todos. ¿Rodríguez el Alberto que quiere ser? No. Definitivamente sin no. chance. No. Yo Rodríguez ¿Rossi? Muchas gracias. ¿El presidente de la Cámara del bloque de diputados? No, tampoco. No. Rossi son buenos candidatos por ahí para su tierra, ¿no? Para el local, pero no, presidente no, necesitamos algo un poco más serio. ¿Y Urtubey? A mí Urtubey, yo lo he dicho y lo he hecho público, incluso he compartido una charla con él y demás. Me parece un buen candidato. Es un candidato que encuadra muchas cosas interesantes. Es peronista, que es algo importante. Es gobernador de una provincia que ha sabido modernizarse en muchos aspectos y en otros no tantos.
Pero en los aspectos que a mí me parece que son interesantes para la Argentina que se viene, es una cosa, digamos, que por lo menos llama la atención. ¿A qué voy con esto? Salta tiene un sistema electoral modernísimo. Gestión del gobernador Urtubey. No por chupar la media, ¿no? Pero es un sistema electoral donde no hay injerencia del Poder Ejecutivo, donde se vota de manera electrónica, donde hay un control, hay una especie de un órgano independiente. Digo esto porque el gobierno nacional también fracasó en la reforma electoral, por no haber puesto especialistas en derecho electoral a manejar la reforma electoral. Entonces, cuando vos ponés al frente de la reforma electoral a un tipo que no sabe lo que es la ley de lema, y no va a andar la cosa. Entonces, en algunos aspectos Urtubey puede ser un hombre interesante para, como también Massa, Porque recordemos que detrás de Massa hay un equipo económico donde algunos de ellos, sin más lejos, Labaña ha sido el gran piloto de tormenta de aquella. Ahora, a mí me dicen que están hablando de Massa como candidato peronista de la unidad en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Massa es un potencial candidato a presidente interesante. ¿A presidente? Sí. Tiene mucho más nivel de conocimiento, ya fue candidato a presidente, de hecho, y no le fue mal. Tiene un muy buen conocimiento de la Argentina, y uno a veces de los errores aprende. ¿Vuelvo a decir por Misiones? Uno a veces de los errores aprende. ¿Se equivocó? Espero que haya aprendido. ¿Se equivocó en Misiones, digo? Sí, más en el 2017 que en el 2015, ¿no? En el 2015 hemos hecho un trabajo interesante, pero en el 2017 a mí en lo personal me decepcionó. Pero uno de los errores aprende. Y pensando en Misiones, y esto es lo último, ¿cómo se están pensando desde la Unión Popular, desde el peronismo que representan ustedes, para el 19? ¿Qué expectativas hay? Mira, nosotros estamos trabajando, lamentablemente, nuestro paraguas, o por así decir, nuestro abanico de representantes puntuales del partido es pequeño. Nosotros tenemos pocos representantes en los consejos deliberantes, no tenemos representantes a nivel legislatura provincial, por ejemplo, pero con lo que tenemos estamos armándonos estratégicamente para hacer una alternativa en cada uno de los municipios. Planteamos que tenemos que tener figuras relevantes, potenciales candidatos a intendente. El año pasado se nos escapó por 20 votos la única intendencia en juego. Estuvimos ahí de ganarla la renovación, con nuestra estructura, ¿no? Que es mucho menor y que no tiene una caja gigante como la caja que tiene el oficialismo en esta provincia, y estamos organizándonos para eso. Ha sido muy positivo para nosotros la organización que ha habido internamente en el partido, muy positivo también nuestra participación una o 2 semanas atrás en este encuentro de distintos peronistas, para escucharlo a Urtubey, para escucharlo a Pichetto. Creo que son primeros pasos hacia la unificación, o hacia por lo menos un acercamiento, ¿no? Ahora, si eso sucede, digo, si Urtubey es candidato, por ejemplo, ¿se puede pensar en un peronismo con su propio candidato a presidente? Digo esto porque el PJ como tal está dentro del esquema o dentro de la unión con la renovación. Sí, lo del PJ vamos a dejarlo que lo resuelvan ellas. Que lo resuelva el Interventor Nacional, digamos. Sí. Calculo que el Interventor Nacional, una vez ratificado por la Cámara, o como se termine de resolver eso, va a tomar la decisión en cada distrito, como dijo en su primera locución. Digamos, si bien la convoca Cristina, vengan todos. Sí, con su contrario, tampoco la convocó mucho. Digamos, claro, sí, eso te iba a decir, digamos, irónicamente la convoca, hace un llamamiento a la unidad, pero también da a entender claramente que el kirchnerismo no es peronismo, el kirchnerismo es unidad ciudadana. De hecho la intervención se da por eso. Me parece que acá en Misiones va a llegar eso también en su debido momento. Las cosas llevan su tiempo también. O sea que si esto pasara, el PJ puede ser parte de un frente opositor o de un espacio opositor a la renovación, te digo yo. Es que lo veo hoy en día, lo veo así, por lo menos yo lo veo así, como así también veo un esquema, escuchaba el otro día que las elecciones irían separadas. Entonces son dos, digamos, son dos cosas completamente distintas. Sí, me dicen que ahora no van a ir juntas, ¿viste? Sí. Bueno, ahora hay algunas dudas. Bueno, si van juntas es otra cosa. Sí. Lo que pasa es que esto es como todo en la vida, uno se va dando un poco de máquina,
y ya la renovación ya también ve a Urtubey como un posible candidato a presidente. Bueno, falta mucho. Me parece que acá, lo vuelvo a repetir, sí, el peronismo, nosotros estamos abocados a esta unidad, a esta construcción en pos de un 2019 quizás un poco mejor que las elecciones anteriores, pero tampoco nos volvemos locos por las elecciones del 2019. Por lo menos en mi caso y el sector que me rodea y lo que hoy representa Unión Popular, estamos concentrados en que a este gobierno le vaya bien. A mí me preocupa muchísimo que este gobierno siga teniendo este desconocimiento alto que tiene del interior profundo de la Argentina. Y es preocupante. Entonces, no quiero ser reiterativo, pero vos cuando pateás el final mucho, la materia se te vence. Y ahí fuiste. La última, Pedrito. ¿Se habla o se habló en estos días de que Ramón por ahí volvía? ¿Hay algo de eso? Me tienen que avisar. Yo ya, la oficina ya le desocupé, porque la otra vez ustedes dijeron que volvía. Sí. Y me apuré y desocupé la oficina. Así que sí, ya la oficina está libre. Está libre. En la empresa. Pero nunca vuelve, o sea, dicen que vuelve y no vuelve. No, se queda en España. Ramón, pero no sé cuál es. ¿Sabes lo que pasa? Ramón tampoco vuelve porque el gobierno provincial tanto dijo que ya tenían el vuelo Madrid, Puerto Iguazú, y el vuelo todavía no está. ¿No está? Y todavía no está. Hay que terminar. Está todo, ¿viste? Mucho gradualismo. No, es gradual el vuelo. Es gradual, claro, está despegando. No, en lo político, entiendo la pregunta, quise agregarle un componente de humor nomás. Mirá, hablo del 19, ¿no? Porque sí, no, lógico. Se especula con que puede volver a ser candidato. Yo trato de no ser vocero de mi viejo porque después me piden a mí que yo le organice las reuniones en España y yo soy un desastre para la agenda, entonces no me meto, pero sí como compañero y como líder de nuestro espacio y como conductor, te aseguro que estamos conectados constantemente. Él no pudo estar en la reunión esta con Urtubey que tuvimos 2 semanas atrás por cuestiones que hacían a la lógica del trabajo embajador, pero cada 15 días lo tenemos en Buenos Aires o en Misiones y estamos todos trabajando juntos a ver qué hacemos. Pedro Puerta, gracias por haber venido. Rodrigo, muchísimas gracias a vos y bueno, saludo también a Pablo que... Muy bien, se la está viendo, así que ahí te está escuchando. Nos vamos a la pausa. tenemos los twitters, el pajarito que siempre aparece con su catarsis y que hoy tiene como protagonistas a... Ahí viene la música... Mauricio, no hay música. Este es larguísimo, tengo que pararme y acercarme para leerlo porque es casi una carta de Martín Carranza que dice: ¿por dónde empezar el ajuste? ¿Quieren empezar por los más ricos? Ok. Dice, empiecen por los sindicalistas, los jueces, los políticos y los contratistas del Estado. ¿O quieren empezar por los más improductivos? Ok, empiece por los sindicalistas, los jueces, los políticos y los contratistas del Estado. Dice, ¿quieren empezar por los más corruptos? Ok, empiece por los sindicalistas, los jueces, los políticos y los contratistas del Estado. O si no, si quieren empezar por los responsables del desastre, empiecen por los sindicalistas, los jueces, los políticos y los contratistas del Estado. ¿Qué sé yo? Dice, tiene una idea nomás, distintas opciones. Estuvo pícaro don Martín para buscar a ver quién se hace cargo de la crisis y de dónde viene y cómo termina, que es un problema, ¿no? Vamos a el próximo tuit entonces del día de hoy, en nuestra catarsis del pajarito del día lunes. ¿Qué nos dice? Este es Campanella. Campanella en algunas cosas es el vocero de por lo menos el ala intelectual o el ala artística del gobierno. Viste que en el kirchnerismo había muchos artistas involucrados. De hecho, la plaza del otro día estaba llena de actores. Bueno, en este gobierno no son tantos, pero Campanella es uno de ellos y dice: excelente la estrategia kirchnerista de cooptar las fechas patrias, pidiendo voltear al gobierno, convirtiendo un día de fiesta en uno de tensiones y bronca. Se ve que aprendieron a seducir a las sociedades que los rechazó en las urnas. Les auguro éxitos. Dice el cineasta Campanella, que no está muy contento con el kirchnerismo que sigue por ahí teniendo una versión que para él no es la que corresponde. Bueno, vamos al último tuit entonces de la catarsis del pajarito, que es el de hoy, que hizo ruido, que generó debate
y que sin lugar a dudas es el dato político del día y que tiene que ver con lo que le dijo Macri a los senadores. Dice, no sigan la locura de Cristina. Y Cristina contestó vía Twitter y dijo, tratar de loca a una mujer, típico de machirulo. ¿Conocías la palabra machirulo vos? Los españoles dicen machirulo. ¿Machirulo? Sí. ¿Y qué quieren decir cuando dicen machirulo? No tengo ni idea, yo les escucho que decía machirulo, no tengo ni idea. Bueno, hoy fuimos al diccionario y tiene bastante cada acepción, se los invito a que lo busquen en el diccionario y van a entender qué le quiso decir Cristina Fernández de Kirchner a Macri después de su mensaje. Gracias, Pedro. Gracias a vos. Vamos a una pausa y ya venimos con Martín Arjol, concejal de la ciudad de Posadas por Cambiemos.